Hoy presentamos No me contratan porque no tengo experiencia. Esta es una de las frases que más escuchamos entre estudiantes, egresados y jóvenes abogados. Y parece un problema sin salida. No te contratan porque no tienes experiencia, pero no puedes adquirir experiencia pues porque nadie te contrata. Comienzas a checar opciones y envías currículums, envías 5, envías 10, luego 20 y pues vamos, varios despachos ni te responden. En alguna institución de gobierno pues tímidamente tratan de ayudarte, pero obviamente pues tienes que hacer algunas funciones básicas porque tampoco hay una preparación institucional que te lleve precisamente a conocer y absorber a pues, personas que quieren salir adelante, quieren encontrar espacios, pero pues no los hay. Entonces, ¿qué hacer? Eh, y vamos, detrás de ello te van a preguntar cuántos años tienes de experiencia. No tienes. Vas a mencionar o quizás en algún momento pues vas a tener que improvisar o volverte creativo, ¿sí? Pero queremos ese candidato, ¿sí? Regularmente que ya tenga alguna temática. Si tú buscas un pasante, pues la idea es que esa persona, la ruta o la curva de aprendizaje es algo complicado o que no queremos que transite, ¿sí? O no puedo tomar en cuenta tus habilidades todavía porque no las tienes, ¿sí? Vamos a redactar algún contenido escrito, vamos a checar alguna cuestión esencial como computar términos, a buscar algunas situaciones como jurisprudencia, contenido normativo, o vamos, que tengas ya la ruta de entender qué principios del derecho aplican en distintas materias, ¿sí? Y obviamente hay rechazos, hay, hay una dura oportunidad de entender cómo lograr una etapa correcta para encontrar esa primera oportunidad. Entonces, yo te lo digo, ¿sí? El problema es que si bien no tienes experiencia, y a lo mejor, pues vamos, es algo que poderlo superar no es fácil, pero algo que tú debes de comprender es que la experiencia no es algo que primero se obtiene y después se utiliza. La experiencia se tiene que construir cuando ya alguien comienza a participar, observar, preguntar, practicar y documentar lo que tú aprendes, ¿sí? Y déjame decirte algo que es muy importante que tomes en cuenta. La falta de experiencia no es una sentencia, es solamente el punto de partida. Quiero darte un nuevo enfoque. Vamos, el problema no es empezar desde cero. Todo pasante, todo estudiante siempre va a tener como elemento esencial carecer de experiencia. Y obviamente el estudiante, el que observa una audiencia, pues ya puede tener una habilidad que comparte con un litigante. El pasante que hoy organiza un expediente puede convertirse en responsable de una estrategia procesal. El joven que hoy desconoce cómo presentar un escrito, pues puede controlar a aprender asuntos completos. Y eso es tal cual. Nadie nació sabiendo identificar una autoridad competente, calcular un término, integrar un expediente o revisar una constancia de notificación. ¿Sí? Todo eso se obtuvo como aprendiendo. El verdadero problema no consiste en empezar desde cero. El problema aparece cuando alguien permanece inmóvil, esperando que una contratación le conceda mágicamente la experiencia que necesita. Obviamente muchos van a decir, oye, ese no soy yo y tengo otro problema. Sabes que yo sí sé, necesito, pero quiero encontrar mi primer paso. Pero tampoco es que tú vendas tu tiempo, pues en un sentido de que estés desperdiciando, ¿sí? Y obviamente te quiero decir también un tema esencial. No tomes en cuenta que la contratación, pues como que tiene que ser el inicio de aprendizaje. No, la contratación
no siempre es el inicio del aprendizaje. En muchos casos la contratación es la consecuencia de haber comenzado a prepararse. Por eso debes de cambiar esa pregunta. En lugar de decir, ¿quién me va a contratar si no tengo experiencia? Es pregúntate, ¿qué puedo comenzar a aprender, practicar y demostrar desde ahora? Y ese pequeño cambio puede transformar tu posición, tu forma de ver cómo iniciar tu pasantía. Vamos a tomar en cuenta algo muy importante. La pasantía es el primer paso de un puente en el cual vas a comenzar a adquirir habilidades para dedicarte a una materia o materias que estén relacionadas a un punto, un negocio, una cuestión a practicar, ¿sí? Regularmente derecho laboral va de la mano con amparo, pero en amparo en materia laboral, ¿sí? Regularmente en materia laboral colectivo está anclado a una etapa de negociación, una etapa de aprendizaje de política laboral, obviamente, un contenido de laboral para los sindicatos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta y te llama la atención, vamos, desde un punto de vista particular, una materia que hayas adquirido durante la profesión, durante la carrera, hay que comenzar a analizar cómo alrededor de esa materia hay otras habilidades que se deben desarrollar de otras mismas materias. La materia familiar va muy de la mano ya hoy en día con medidas de protección que están en leyes generales o leyes de protección a personas con vulnerabilidad, ¿sí? Y esto va muy de la mano con derechos humanos y va muy de la mano también con el tema del amparo, obvio. Pero con esto te quiero dar a entender que debes de dejar de presentarte solamente como alguien que busca una oportunidad y debes de comenzar a presentarte como alguien que ya está construyendo esa capacidad, ¿sí? Si tú ya te enfocas a una materia, vamos a decirlo fiscal, ¿sí? Vamos a decirlo um, aduanero, por ejemplo, vamos a decir derecho económico, vamos a mencionar marcas, vamos a mencionar naviero, derecho naval, ¿sí? Te vas a comenzar a dar cuenta que detrás de ello hay una serie de necesidades de comenzar a comprender distintos temas específicos, ¿sí? Entonces ya no estás como que buscando entender una primera oportunidad, sino que para lograr esa primera oportunidad, ¿qué debo de comenzar a indagar, a aprender o a tomar como referencia? Entonces la pasantía no es un proceso para anidarte en una sola profesión. Es un proceso para que incluso puedas comenzar con distintos puentes. Si una materia a lo mejor ya no te gustó cuando tú estabas queriendo entender que eso pudiera ser tu futuro, porque hay algunas cuestiones internas o externas de esa materia que no te están permitiendo desarrollar, me voy a otra. Pero entender que eso debe de ser un periodo de 6 meses, ¿sí? No de 2 años, 3 años, ¿sí? Las habilidades fundamentales son algo que deben de estar buscándose de manera como pilares que tú vas a construir en un suelo para que de ahí puedas construirte. No que busques las bases de una materia para que de ahí puedas decir, ahora sí voy a mostrar experiencia, ¿sale? Entonces, experiencia no significa antigüedad, ¿sí? Existe una confusión frecuente de que pensar que experiencia significa únicamente haber permanecido cierto número de años, meses, dentro de una institución, despacho o actividad a lo que tú te querías dedicar o a lo que te tocó. Pero tener antigüedad no garantiza haber aprendido, ¿sí? Una persona puede pasar 2 años realizando la misma actividad sin comprender todo el proceso completo. No tienen esa visión. Y no porque sean en algún momento limitados en ese proceso de comprensión, ¿sí? Puedes presentar escritos durante meses, pero no conoces su finalidad. Puedes ordenar expedientes sin entender qué información contiene cada actuación. Sí, puedes acompañar a un abogado a los juzgados sin aprender a controlar acuerdos, términos o notificaciones. Y eso es real, ¿eh? A mí me pasó. Por eso, en parte, una de las
raíces esenciales del curso superior de pasantía en Derecho para mí, es que entendemos que la experiencia es, debe de obtenerse de una manera diferente. La experiencia es reconocer la capacidad de una situación, comprender lo que debe hacerse, cómo ejecutar una actividad y verificar ese resultado. Es decir, la experiencia implica reconocer, comprender, ejecutar y verificar. La experiencia no se mide únicamente por el tiempo transcurrido, se mide por la capacidad desarrollada, y eso puede ser en pocos meses. Un pasante comienza a construir experiencia cuando aprende a identificar, ¿sí?, ya sea competencia, jurisdicción, plazos o términos, documentos a elaborar, cómo crear ese documento especial para cada materia, ¿sí? Porque no todos contratos. Hay también actas administrativas, hay actas societarias, hay eh, cuestiones como cartas convenio, ¿sí? Y que eso es otro tipo de redacción, ¿sí? Que además necesitan un acuse, un sello, una firma de recepción. Entonces, ¿cómo debe integrarse el expediente para conservar la memoria completa del asunto? Esta es la parte que permanece en ti, aunque cambies de materia. No sé si me voy explicando. Puede tratarse de un asunto mercantil, familiar, civil, penal, administrativo. La materia cambia, pero la estructura permanece. La estructura operativa va a permanecer, ¿sí? Te lo voy a poner en pocas palabras. Regularmente tú tienes que ubicar, ¿sí?, de que te van a contratar si tú conoces todos esos atributos esenciales. ¿Cuáles son? Autoridad, tiempo procesal, actuaciones, trazabilidad y expediente. Estos 5 elementos es lo que hacen que esa estructura es lo que ya puedes reflejar como experiencia. ¿Qué es lo que busca una persona que te va a contratar? ¿Sí? En efecto, un despacho solicita experiencia. Y obviamente, cuando te van a contratar, y eso pasa incluso con los jueces, eso pasa también con magistrados, pasa con ministros, no siempre se está buscando una persona que lo sepa absolutamente todo. ¿Sí? Sí, porque obviamente si ya lo supieras todo, pues estaríamos en otro canal, en otra ruta, en otra posición. Pero lo que realmente estamos buscando es que reduzcamos un riesgo, ¿sí? En el caso de un pasante es saber si el candidato será puntual, ¿sí? Si sabe seguir instrucciones, si preguntará antes de cometer alguna cuestión que pueda convertirse en un error grave, que ya esté intuyendo que, oye, si me dijeron esto y esto no se cumple, ¿qué puede pasar? Si podrá cuidar algunos documentos, nadie lo hace luego. Si comprenderá la importancia de un término. Si sabrás comunicar información clara. Y si podrás hacerse responsable de una actividad hasta comprobar que quedó concluida. ¡Ojo! Eso es lo que podemos buscar como experiencia. No sé si te has dado cuenta que ya lo podemos confundir. Es que debo de practicar una materia. No, es que yo quiero que la persona que llegue sea un candidato ideal porque tiene responsabilidad en su trabajo, enfocada obviamente al trabajo jurídico. Por eso, frente a la falta de experiencia, existe algo que puedes ofrecer desde el primer día. Intención demostrada. Cuidado, es decir, generar como una forma de prevenir temas. El cuidado, es decir, la cuestión que nos hace, que es la prudencia, ¿sí? Ser prudente, tener intención de que cuando digas una cosa, de que tengo muchas ganas de aprender, pues eso lo puede decir cualquier persona. Pero si yo tomo nota, me preparo después del primer día, investigo algunos conceptos, pregunto cosas que dices, oye, voy reflexionando, confirmas instrucciones, registras algunos pendientes y revisas el resultado de cada actividad, entonces es ahí donde ya no necesitas fingir experiencia. Debes
En suma, necesitas demostrar que sabes aprender con responsabilidad. Un despacho puede enseñarte su forma de trabajo. Lo que no te va a enseñar un despacho es tu disciplina, cuidado, atención y voluntad de hacerte cargo. Ahora, tú dices, bueno, está muy bonito esto, pero yo lo que quiero que tú me respondas es cómo empezar a construir experiencia. Te lo digo práctico. Si todavía no consigues una contratación, puedes comenzar a construir una base de experiencia mediante ejercicios concretos. ¿Sí? Necesito leer un expediente de una materia que me guste, pues voy a conseguir ese expediente. ¿Sí? Porque tú dices, oye, es que yo quiero un expediente chiquito. Pues el expediente que te toque, porque cada expediente cuando lo ojeas lleva una enseñanza concreta. ¿Sí? Aunque tú no lo creas, pareciera que los juicios ejecutivos mercantiles pareciera que se parecen todos, pero no es cierto, todos tienen su detalle. Controversias de arrendamiento. Cuando tú hojas un expediente necesitas saber quiénes son las partes, cómo acreditan su legitimación, su interés jurídico, qué prestaciones están pidiendo, si son congruentes. Cuando te proponen un asunto ante una autoridad, pues sí es competente. Ahora, si estás hojeando el expediente, saber identificar qué etapa procesal, cuál fue la última actuación. Entonces, lo primero es aprender a leer un expediente. Lo segundo, practicar la redacción jurídica. ¿Sí? Y, pues es que ya tengo, licenciado, yo ya tengo las plantillas, las 1001 plantillas que me van a dar éxito. No. Necesitas entender cómo se va a comenzar a redactar una demanda. ¿Sí? Entender cómo redactar contenido legal específico. Y no te estoy pidiendo 1000 hojas. Te estoy pidiendo, por ejemplo, un reto, un desafío. Hazte una carta convenio de un contrato de compraventa porque te lo están pidiendo que lo escribas. Y porque todo el mundo se va con la finta que debo de hacer un contrato mediante una plantilla que me van a facilitar con computadora y con un procesador de textos. Eso no es así. Fichas de seguimiento, cronologías, la síntesis de algún contenido que lo explicas, ¿sí? Modelos que te pueden dar el desarrollo de una oportunidad, porque eso es lo que buscan la mayoría de las materias, ¿sí? Tercero, cómo hay materialidad del trabajo jurídico, un acuse, una acta o una razón actuarial. Todos tienen una cédula de notificación. Todas las materias, sobre todo las contenciosas, tienen tarde que temprano un acta de emplazamiento, una cédula de notificación. ¿Sí? Una constancia, certificaciones o modelos con los cuales debe de haber una autoridad que dé constancias fidedignas. Entonces, todo debe de existir bajo una evidencia de que sí se realizó. Cuarto elemento, la organización. Calendarios, ¿sí? Registros, control, ¿sí? Actividades pendientes y actividades realizadas. Y una parte muy importante que es el quinto elemento es cómo documentar tu aprendizaje. No para que tú digas, ya soy un experto, porque nadie lo es muchas veces en las materias, porque todo todólogo termina en un nadólogo, ¿sí? Acuérdate de eso. Entonces, detrás de ello puedes tener una hoja de apuntes, solamente para ciertos temas. Si te lo están explicando, tómalo, ¿sí? Utilizar obviamente la inteligencia artificial para ampliar esos temas. Nada más acuérdate que la inteligencia artificial luego se pone muy creativa e imagina y te escribe mayores tópicos de los que tú estás consultando. ¿Sí? Y obviamente tienes que tomar en cuenta que si tomas información y comienzas a trabajarlo, tienes que tomar en cuenta que hay datos confidenciales. ¿Sí? Entonces, siempre debes de tener un registro, una carpeta de tu proceso de formación. ¿Sí? Tus apuntes como si fuera de esa práctica. Ahora,
¿Cómo presentarte sin mentir a una primera oportunidad profesional? No afirmes que sabes litigar si no has participado en un procedimiento. Nunca digas que sabes controlar expedientes si todavía no comprendes cómo se integran. Mentir te puede ayudar a entrar, pero también puedes exponerte rápidamente a que pues, sepas que pudiste hacer alguna cosa, pero no la estás logrando adecuadamente. Por eso es que es muy importante aprender a señalar o expresar tu situación con seguridad, ¿sí? A lo mejor lo que te estoy diciendo suena muy tonto, ¿sí? Pero pues, es un intento, si tú quieres. Lo puedes ver como un primer intento, ¿sí? Pudieras decir, no sé, no cuento todavía con experiencia formal dentro de un despacho o de una institución, pero me he preparado para comprender la estructura básica de un expediente, controlar los plazos, ¿sí? Estoy dispuesto a editar escritos o documentos sencillos con la correcta orientación, ¿sí? Saber cómo guardar esas actuaciones o lo que usted me dé de información, la voy a saber organizar y ordenar bien y lo que busco es una oportunidad para convertir esa preparación en práctica, pues que sea supervisada, ¿sí? ¿Notas la diferencia? Claramente no estás ocultando que eres principiante, pero tampoco te vas a presentar como una persona pues vacía. Hay que reconocer lo que todavía no sabes y explicas lo que ya comenzaste a construir. La honestidad, la franqueza no consiste en disminuirte. En pocas palabras es en ubicar con claridad tu nivel actual, tu momento profesional, demostrar que tienes el valor para poder avanzar. Por eso es que esto es lo que yo denomino pasantía con método, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Cada actividad debe de lograr permitir comprender algo. Si voy a presentar algo, identifica su finalidad. Si voy a recibir un sello cuando lo impriman en alguna autoridad, pues es qué van a registrar detrás de ese sello. Si revisas un acuerdo, descubres qué consecuencia va a producir. Si registras una fecha de audiencia, determina o un contenido que esté fechado, eso puede corresponder a un término o un plazo, ¿sí? Cuando integres un documento, entiende qué lugar ocupa dentro de la historia procesal. Por eso es que tienes que tomar en cuenta cómo vas a lograr esas habilidades. Por eso es que debes ir descubriendo la estructura jurídica de la materia a la que te interesa, ¿sí? Hay actividades que son aparentemente pequeñas, incluso tediosas, ¿sí? Pero obviamente todo el proceso detrás de esas tareas repetitivas es una parte de un todo. Entonces debes de entender qué está pasando en ese todo. Y obviamente tu conocimiento siempre va a ser reutilizable, ¿eh? Eso es básico en nuestra materia. Entonces, si reconoces el procedimiento, podrás anticipar algunas cosas ya con esa experiencia. Podrás ejecutar tareas con menos supervisión y te van a permitir lograr que te den mayores experiencias. Y eso es donde vas construyendo y consolidando esa experiencia que te va a convertir en una persona pro, ¿sí? Tal vez hoy no te han contratado, has enviado bastantes currículums, te preguntaron por tu experiencia y no supiste qué responder. Pero no confundas una situación temporal con tu identidad profesional. No eres incapaz porque todavía no tienes experiencia. Eres una persona que se encuentra en proceso de construirla. La oportunidad importa, pero tu preparación también. No puedes controlar quién responderá a tu currículum.
no puedes obligar a un despacho a contratarte. Pero sí puedes controlar lo que estudias, lo que practicas, la forma en que te organizas y la evidencia que produces sobre tu aprendizaje. La experiencia no comienza cuando alguien finalmente decide contratarte. Comienza cuando dejas de esperar pasivamente y vamos, empiezas a desarrollar capacidades. Así que no digas solamente, no me contratan porque pues no tengo experiencia, ¿sí? Aún no tengo experiencia formal, pero ya estoy trabajando para convertirme en esa persona capaz de aprovechar la oportunidad cuando llegue. Sí, sí, a lo mejor tú estás diciendo, oye, creo que tú ya estás dando clases de motivación personal. No, no, no es así. Yo, en mis orígenes, no tenía idea del trabajo jurídico. Mis padres fueron comerciantes y con mucho esfuerzo lograron mi preparación profesional. Pero con el tiempo entendí, quizás desde cero, quizás algunas bases que hoy en día me permito a ti, el deber o a lo mejor la responsabilidad de transmitirte esta sabiduría o este pequeño conocimiento de decirte, ojo, no necesitas experiencia para comenzar, necesitas intención. Pero esa intención no va a llegar con, es que sí, yo tengo con entusiasmo y vengo a trabajar. No, necesitas organizarte, prepararte y convertir pensamientos y metas en acciones. Por eso te doy 5 reglas que te quiero compartir de este tema. Regla número 1. No esperes una contratación para comenzar a prepararte. ¿Sí? Al contrario, convierte tu aprendizaje en práctica comprobable. Regla número 2. Nunca, nunca, nunca inventes experiencia. Reconoce lo que todavía no sabes y demuestra tu capacidad para aprender. Regla número 3. Por favor, no confundas antigüedad con experiencia. Experiencia es reconocer, comprender, ejecutar y verificar. Ojo. Regla número 4. Documenta lo que aprendes. Un escrito, una cronología, una tesis. Imprímela y guárdala o crea un repositorio de esas tesis. Porque eso puede servirte para que tú puedas fincar una buena idea de progreso. Demostrar incluso tu progreso. Regla 5. Preséntate con intención, ¿sí? Método y responsabilidad. Recuérdalo, eso así como, si quieres, con letras de oro. La experiencia llegará como consecuencia de participar conscientemente. Recuerda, la experiencia es un tesoro, ¿sí? Pero la falta de experiencia explica dónde comienzas, pero nunca determina hasta dónde puedes llegar. Recuerda, quien da calma sabe comunicar, sabe organizar, trasciende. Más info en www.capacitacionlegal.com. Nos vemos en la siguiente masterclass. Gracias.